Así que vamos a pasar a la palabra y quería compartir. Esta semana estaba orando y buscando de Dios y preguntándole cuál era la palabra para esta semana. Y obviamente estamos entrando a la Pascua. Y el Señor me llevaba al episodio donde Jesús entra en Jerusalén. Y yo siempre me gusta imaginarme un poco la situación porque creo que cuando uno se imagina lo que sucede en ese momento, uno lo vive de forma distinta. A veces la otra vez hablaba con los chicos y a veces uno pasa las hojas de la Biblia y no se da cuenta de las cosas que suceden, cuánto tiempo transcurre, de qué forma pasan las cosas. Yo me imaginaba un poco esa semana de Jesús entrando a Jerusalén. Obviamente Jerusalén era una ciudad importante para el pueblo judío porque era una ciudad religiosa. El centro de todo lo que pasaba en la parte espiritual pasaba por Jerusalén. Yo me imagino que en ese tiempo donde Jesús está llegando a Jerusalén, Jerusalén está llena porque se están preparando todos los judíos para la Pascua. Es la semana que ellos celebran su Pascua, donde obviamente la Pascua que ellos se acuerdan es el momento en que el ángel del Señor pasa por Egipto y empieza a salvar al pueblo de Israel de esa esclavitud, a sacarlos de Egipto. Y para ellos es importante porque es el paso del Espíritu Santo. Si se acuerdan un poco las plagas de Egipto, es la última plaga, por así decirlo, que es cuando el Espíritu Santo pasa y se protege a su pueblo, no toca a sus hijos, pero sí toca a los hijos, a los primogénitos del pueblo de Egipto. Dios cubre a través de su sangre, a través de la sangre del cordero que se ponía en el dintel de la casa. El Espíritu Santo pasa por esas casas sin tocarlos. Y obviamente la Pascua, en ese momento la gente se movilizaba porque iba a celebrar la Pascua al lugar importante, a Jerusalén. Así que me imagino que eran miles y miles de personas moviéndose, entrando a la ciudad, pasando por ese lugar. Pero a pesar de todo eso, yo creo que había un ambiente también de frustración. Porque Israel está esperando su Mesías. Israel ha pasado por frustraciones de pasar por decepción. Porque han visto imperios pasar, han sufrido primeramente en Egipto, como les decía recién. Han llorado el exilio, en haber tenido que ser exiliados hacia Babilonia, haber pasado la opresión persa. Y ahora de alguna forma sienten esa opresión por parte del pueblo romano. La opresión de Roma sobre sus cabezas. Pero cada vez que ellos escuchaban de que un rey venía, que un rey los iba a libertar, obviamente en sus cabezas también estaba ese rey que una vez que los libertaba, también los oprimía. Y es un poco, yo creo que ese día donde está la multitud entrando a Jerusalén, hay un poco de sensaciones mezcladas, porque obviamente ellos están esperando su Mesías, que iba a venir para ellos con una espada, iba a derrocar al pueblo romano, iba a traer libertad al pueblo judío. Querían un rey que trajera bajo el sistema y querían un rey que por fin también durara por tiempo. Jesús aparece en esa escena que lo vemos cuando empieza en el libro de Mateo, en el capítulo 21. Empieza hablando Jesús y diciendo a sus discípulos: vayan a este lugar y van a encontrar una burra. Y van a encontrar un burrito y tráiganmelos porque yo los necesito. Jesús aparece en escena y cada cosa que va sucediendo tiene un significado. Porque apenas Jesús entra montado en ese burrito en Jerusalén, dice que la gente gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Yo me imagino que a veces cuando yo escuchaba siempre la historia y escuchaba Hosana,
Porque dice, Hosana el hijo de David. Era una forma, yo pensaba que era una forma de decir, aleluya, Él viene, vamos todos, Hosana, y todos contentos y bailando. Pero la palabra Hosana significa, sálvanos ahora, te lo rogamos. No era un grito de alegría, era un clamor del pueblo diciéndole a su Mesías, sálvanos, sálvanos. Ahora necesitamos, te lo rogamos, que tú hagas algo por nosotros. Ese grito es como de aquel que está naufragando y ve un barco lejos y empieza a gritar desesperado, acá estoy, sálvenme, sálvenme, acá estoy. Y es para este pueblo, ese grito, pidiendo que sean salvados de la opresión romana, pidiendo que sean auxiliados en este momento de desesperación. Y lo que llama la atención en la historia es un poco la expectativa del pueblo con lo que Jesús realmente hace. Ellos esperaban un libertador, esperaban aquel que iba a entrar en un caballo blanco con un ejército por detrás para echar a los romanos de ese lugar. Pero sin embargo Jesús hace todo lo contrario. Y dice el texto en Mateo 21, el versículo 5, dice, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Jesús elige un burro o un burrito para entrar a Jerusalén. No elige el corcel negro o el corcel blanco que uno se podía imaginar con todo ese ejército y todo su séquito. Entra con un burro a Jerusalén. El caballo en esa época era el símbolo de la guerra y el burro era el símbolo de la paz. Jesús entra con una actitud distinta porque entra en un burro trayendo la paz. Porque para Él no venía a derramar la sangre del enemigo. Él se estaba preparando para derramar su propia sangre por cada uno de nosotros. Él no estaba viendo a quién iba a aniquilar, Él estaba entregando su vida para que nosotros podamos vivir. Él se estaba preparando. Él no venía a derrocar a un César. Él venía a traer reconciliación y paz entre el hombre y Dios. Era para eso el que estaba llegando. No era para otra cosa. Y dice la palabra en el versículo 8. Dice, había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Yo me preguntaba por qué obviamente la gente siempre tenía mantos, y era el manto sacárselo y empezar a ponerlo en el piso. Y algunos dicen que agarraban ramas. Por eso en la iglesia católica o en la iglesia normal se habla del Domingo de Palmas, porque es cuando salen todos con las palmas para recibir a Jesús que entra en Jerusalén. Es el Domingo de Palmas que se celebra. Y el manto, obviamente, para mucha gente, el manto era símbolo de identidad. Era el símbolo de un oficio. Era el símbolo que obviamente protegía a una persona. Cuando vemos en la historia o en las historias bíblicas, cuando Elías tiene su manto y se lo pasa a su discípulo, tienen un manto profético, se dice. Es una cobertura, es una identidad que se pasa a otra generación, que se pasa a otra persona. Y sin embargo, vemos que esta gente rinde estas ropas a los pies de este burro que está entrando. Es una forma de decirle, rendimos nuestra vida, rendimos quienes somos frente al Rey de Israel, aquel que estamos esperando. Y junto con esos mantos, dice que agitaban las palmas. Yo miraba un poco esta historia y entendía que a veces en nuestra vida, al igual que tal vez el pueblo de Israel,
Nosotros tenemos una expectativa de Dios cuando Dios tiene un plan distinto al que nosotros tenemos. Para ellos, la multitud y Jesús caminaban por la misma calle, eran judíos, querían lo mismo supuestamente, pero iban a distintos destinos. Ellos querían un libertador, ellos querían correr sangre en la calle, querían libertad sobre la opresión. Y Jesús no trae ese tipo de libertad. Jesús viene a hablarles de un reino espiritual, de un reino que no es de este mundo, de un reino que el que es grande no sirve, es el que es chico, el humilde, aquel que sirve, aquel que da todo por su amigo. Nosotros creo que muchas veces no somos diferentes a estas personas de Israel. Porque creo que nosotros a veces ponemos expectativas sobre quién es Dios. Expectativas de que Él cumpla nuestros sueños, que Él sea el proveedor de nuestro dinero, que Él guíe todos nuestros pasos, que nos dé lo que nosotros queremos. Y tenemos una expectativa que muchas veces, cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos, nos empezamos a preguntar si realmente Dios es Dios. Nos empezamos a preguntarnos tal vez, ¿por qué Dios no hace nuestra voluntad? ¿Por qué nosotros tenemos que dejar y hacer su voluntad? Porque esas expectativas que tenemos muchas veces son expectativas de hombre. Son expectativas nuestras. Porque tal vez no hemos escuchado suficiente la palabra, tal vez no hemos escuchado a Dios lo suficiente para entender que tenemos que dejar todo. Jesús lo dijo, toma tu cruz y seguime. Deja todo, deja tus sueños, deja tus aspiraciones, deja todo lo que vos pensás que es valioso y ponelo a mis pies y seguime. Busca mi rostro, camina a mi lado. Jesús no vino a darnos una paz que dure hasta el próximo problema. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y no solamente vida, vida en abundancia, que sobreabunde esa vida. Vino a darnos una libertad que nadie puede arrebatarnos. Nadie puede sacarte la libertad que Cristo te da. Y la palabra lo dice en Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Él no vino a hacer un trabajo a medias. Él vino a traernos libertad. Él vino a derrumbar la cárcel, la prisión del pecado en nuestras vidas. Él vino a darnos esa libertad que nadie te puede dar. Para ellos, en esa época, Roma era el enemigo. Para Jesús, Roma no era un problema. El problema era el pecado. El problema era la desobediencia. El problema era la separación eterna que íbamos a tener de Dios. Eso es lo que le preocupaba a Jesús. No le preocupaba si estaba Herodes o quien estuviera en el gobierno. Lo que a él le preocupaba era la salvación de su pueblo. Lo que a él le preocupaba era la perdición eterna, el estar separados de Dios por nuestra eternidad. Eso era lo que a Jesús le preocupaba. Jesús no retrocede en ese momento, no retrocede porque sabe hacia dónde está yendo y sabe otra cosa, sabe por qué está yendo. Sabe cuál es el motivo por el cual está entrando. Muchas veces, en nuestra búsqueda de Jesús, queremos que Dios cambie a veces nuestras situaciones, que cambie lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Pero alguna vez te has puesto a pensar acerca de tu eternidad. Te has puesto a pensar que cada decisión que tomás afecta tu eternidad con Jesús. Que cada cosa que pasa en tu vida, cada decisión que vos tomás,
te acerca o te aleja de una eternidad con Jesús. Te aleja cada decisión que tomás cuando tenés que hacer el tax, cuando tenés que honrar a tu pareja, cuando tenés que honrar a tu familia. Toda decisión que tomás en tu vida te acerca o te aleja de Dios. Te acerca a una eternidad con Jesús o una eternidad donde vas a estar lejos de su presencia. El reino que Jesús nos ofrece no tiene gobierno o no depende de ningún gobierno. No depende de la situación económica, no depende de tus emociones. Un reino donde no se vota, donde no se derroca y no se reemplaza. Es el gobierno de Dios, el reino de Dios. Por eso Jesús dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás va a ser provisto para ti. Jesús entra en una Jerusalén donde ese día la gente está cantando y levantando y moviendo las palmas y recibiéndolo a Jesús. Una multitud cambiante, al igual que nosotros cambiamos de actitud con Jesús, depende de las circunstancias. Una actitud que cambiaría en poco tiempo. Porque Él está entrando tal vez un domingo y sabe que para el viernes esa misma multitud que lo recibía con palmas y cantos es la misma que va a decir, suelten a Barrabás, crucifiquen al Jesús. Esa misma gente es la que lo va a traicionar, es la que lo va a dejar, es la que se va a decir, yo no lo conozco, no sé quién es, yo no tuve nada que ver con él. Yo me preocupaba o me preguntaba, ¿qué hubiera hecho yo en esa semana? ¿Cuál hubiese sido mi respuesta ante Jesús? ¿Y cuál es mi respuesta hoy ante Jesús? Ese manto que dejaban a los pies de Jesús, donde le decían, Señor, te damos todo, tú eres todo para nosotros, nuestra identidad, todas nuestras cosas, lo dejamos a tus pies. Seguiría igual ese viernes cuando Él era crucificado. Estaría yo a los pies de esa cruz, sufriendo con Él, sufriendo por su muerte, sufriendo por su sacrificio, sufriendo por cada latigazo, por cada corona de espinas, por cada paso. O estaría en casa diciendo yo a ese no lo conozco por las dudas que no me señalen a mí. Porque esa semana para muchos fue como empezar viendo entrar al supuesto Mesías. Y para otros fue verlo crucificado en una cruz. Porque muchas veces cuando Jesús va para el camino que nosotros vamos, nosotros nos ponemos con Él. Cuando Él va al palacio, cuando Él nos da bendición, cuando Él nos da las cosas lindas, cuando Él nos bendice, cuando nos provee, estamos todos con Jesús. Pero ¿qué pasa cuando Jesús de repente, en vez de ir al palacio y a la bendición, de repente empieza a caminar al Calvario? Empieza a caminar y a proclamar que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tenemos que dejar todo a sus pies, que tenemos que serle fieles a Él y a su palabra, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestros sueños, a nuestras ambiciones, a nuestra humanidad y ser más como Él. Que tenemos que sacrificar todo por el vecino. Que tenemos que amarlo a Él y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando tenemos que servir al prójimo. Cuando tenemos que amar a nuestro enemigo. Cuando tenemos que hacer lo correcto, aunque nos cueste. Aunque nos cueste tal vez la vida, un trabajo, una visa. Hacer lo correcto, aunque duela.
ser discípulos de Él, ser imitadores de Jesús. De saber que si Él estaba dispuesto a entregar su vida, haber estado a su lado o estar hoy a su lado, aunque nos cueste. Para muchos esa semana, esas palmas, esos gritos, esa recepción de Jesús fue como una especie de adoración. Él entraba y todos aplaudían, sí, Jesús, Jesús, bárbaro, ahí viene nuestro rey, aleluya, hosana, hosana. Pero tal vez esa recepción solamente fue una transacción. Te doy mi manto si no sacás a los romanos. Te doy mi manto si me provees. Te doy mi manto si haces mi voluntad. Te doy mi manto si me prosperás. Te doy mi manto si me das este trabajo. Te doy mi manto y muchas veces se convierte en una transacción con Dios, donde damos algo para que Él nos dé algo. Pero cuando realmente entendemos que la verdadera adoración es rendirnos a Él, decirle al Señor, te doy mi manto porque vos sos el Rey, porque vos sos único, porque vos lo merecés, porque es para vos y solamente para vos. Que no importa si hagas algo más o algo menos por mí, ya diste todo por mí. Diste tu vida en la cruz, me has dado salvación y me has dado vida eterna. ¿Qué más le podemos pedir a Él? ¿Qué más le podemos pedir a Dios en este tiempo? Si Él nos ha dado todo. Nos ha dado a su Hijo, a Jesús. Y nos dice a través de su palabra, ese versículo que creo que es el versículo que tenemos que saber todos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, el único, para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él entregó todo. Dios entregó todo por nosotros. Y Jesús entregó su vida para nuestra salvación. ¿Qué más le podemos pedir a Él? Entró sabiendo que esas palmas verdes que tal vez estaban haciendo ruido o haciendo agitadas se marchitarían en esa semana. Entró sabiendo que el hosana de esa gente se transformaría en un crucifíquenlo 4 días después. Entró sabiendo que todos los que aplaudían y lo recibían, muchos de ellos lo iban a desconocer llegando a ese viernes. Jesús no fue engañado por el entusiasmo popular. Él no entró a Jerusalén buscando aplausos. Él entró a Jerusalén siendo obediente a su Padre. Entró en obediencia a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba, sabiendo lo que iba a pasar. Su propósito no dependía de la aprobación de la gente. Su propósito dependía de la obediencia a su Padre. Y hoy en nuestra vida, nuestro propósito no va en cuántos likes tengas o cuánta gente te quiera. Tu propósito está solamente en tu Padre, en encontrar el propósito de Jesús, el propósito de Dios en tu vida. Jesús entró a Jerusalén sabiendo que de ahí no saldría, que ahí terminaría todo, que podría llegar a decir, como dice al final en la cruz, consumado es. Consumado es. Él sabía que esa sería la última palabra. A veces Dios nos pide pasar por temporadas de espera que muchas veces no entendemos. Nos hace pasar o nos pide por situaciones que no comprendemos, situaciones incómodas que muchas veces no entendemos. Pero sí lo que tenemos que entender, que a pesar de lo que pasamos, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, sabemos que Él está junto a nosotros, que su presencia nos acompaña, que Él camina a nuestro lado, que confiamos en un Dios que no tiene un reino que termina, tiene un reino que no tiene fin,
un reino inamovible, un reino que no es de este mundo. Y Él es el Rey soberano sobre toda situación. Yo creo que a veces nos entendemos o nos damos cuenta entre la adoración pasajera, la adoración por sentimientos, la adoración que tal vez tenemos en un momento de emoción y sacamos las palmas como los judíos y empezamos a hacer las palmas, pero realmente cuando termina ese momento y nos vamos a casa, se nos terminó toda la fe, se nos terminó toda la emoción. Porque no hemos entregado a Dios nuestra vida, no hemos entregado todo nuestro ser a Él. Venimos por emoción muchas veces a la iglesia, hacemos cosas por emoción, porque lo sentí en ese momento. Pero ¿cuántas veces lo hacemos por obediencia a Dios? ¿Cuántas veces decimos, hago esto porque obedezco a Dios? No sé, no lo entiendo. No sé por qué lo tengo que hacer, pero la palabra dice que tengo que honrarlo a Él. La palabra dice que aprenda a ponerlo en primer lugar. La palabra dice que tengo que serle fiel a Él. Y es ahí cuando uno cambia esa adoración temporal o por sensación a hacer una adoración por obediencia a Él, por amor a Él, por amor a Dios y a su casa, por amor a Dios y a su reino. Pasar de las palmas al manto, a decirle mi seguridad no depende de otra cosa, solamente de vos. Mi seguridad solamente depende de quién sos vos. No de las situaciones, no de las economías, no de los gobiernos, no de los trabajos que puedas tener, no de otras cosas. Solamente depende de quién es Dios. Es lo más importante. La emoción nos hace gritar ese Hosana, pero solamente estar convencidos de quién es Él nos hace decir, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces has orado cuando has pedido cosas? Cuando has necesitado de algo, ¿cuántas veces has terminado y después que le dijiste, quiero esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto? ¿Cuántas veces has terminado, pero bueno, Señor, hágase tu voluntad y no la mía? ¿Cuántas veces hemos terminado nuestra oración diciéndole, Señor, sabes todo lo que necesito, pero que se haga tu voluntad, sé lo que va a suceder, es lo mejor para mí. Hágase tu voluntad y no la mía. En mi trabajo, en mi familia, en mi situación, en mi salud, en lo que estoy esperando. Hágase tu voluntad y no la mía. Porque sé que lo que venga de Dios es lo mejor. Porque entiendo que de lo que venga de su mano ha de ser lo mejor para mi vida. No tal vez lo que yo quiera, no tal vez lo que yo anhele, pero sé que lo que Dios me ha de dar ha de ser lo mejor para mi vida. Una de las cosas que yo miraba a través de la historia y miraba a Jesús entrando a Jerusalén y me imaginaba esa semana, imaginaba ese lugar donde Jesús pasó la última cena con sus discípulos. Me imagino que era una casa cerrada, olor a comida recién hecha. Y ellos sentados a la mesa, tal vez a media luz, porque obviamente no había luz, era toda vela o a lámpara. Y ellos de alguna forma, me imagino, esos 12 con Jesús conocían ese momento íntimo. Habían pasado 3 años con Jesús, 3 años de charlas compartidas, de comidas en casa ajena, en comidas en el camino, en comidas contándose bromas, haciéndose chistes unos al otro, acordándose de situaciones, acordándose de los milagros de Jesús, de las palabras, de cómo la gente había recibido cada una de esas cosas. Momentos de familia. Y ellos están en ese lugar para una cena que para ellos era normal. Pero hay algo que Jesús dice
En el capítulo 22 de Lucas, Jesús deja caer una frase que hace notar que esa cena ya no es la misma. Que ese momento íntimo que pasaron por los últimos 3 años con Jesús, hay algo distinto en el ambiente. Y Jesús le dice: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Hay algo que Jesús les dice, capaz que algunos estaba parando la antena y entendió lo que Jesús le estaba diciendo, pero para ellos era una comida entre amigos. Esta mesa no es una mesa más, no es una cena más que vamos a pasar. Esa mesa tiene un peso espiritual que todavía no entienden. Y de repente Jesús agarra, dice la palabra, y dice: este es mi cuerpo. Después de haber roto el pan, dice: este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo? Creo que cada vez que tenemos Santa Cena, ¿no? Cada vez que tenemos Santa Cena escuchamos: hagan esto en memoria mía. Y yo me preguntaba en esta semana qué significaba para ellos en memoria mía. Yo creo que cuando alguien te dice: haz esto en memoria mía, capaz que era: cuando vos no estés, nos vamos a seguir juntando. Vamos a comer unos asados espectaculares. Vamos a charlar, vamos a contarnos las historias de cuando estuvimos 3 años con vos. Vamos a hacernos bromas, vamos a saludarnos para los cumpleaños. Yo creo que para hacer memoria mía, capaz que para ellos era esas cosas. Decir: bueno, voy a pasar tiempo y vamos a pasar tiempo entre amigos, recordando los buenos tiempos, ¿no? A ser viejos y todavía juntarse los dos y hacerse las mismas bromas que se hacían cuando estaban. ¿Te acordás cuando hiciste esto? ¿Te acordás cuando le dijiste a Jesús estas cosas y te miró y te dijo: salí de acá, Satanás? ¿Te acordás de esa? Mirá. Y contar todas las historias, todas las anécdotas. Tal vez para ellos eso era hacer memoria. Era una nostalgia compartida entre ellos. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Porque yo pensaba en este tiempo qué significa hacer memoria de esto. Yo creo que Jesús no le estaba diciendo: sigan juntándose, sigan teniendo asado los sábados o los domingos. Yo creo que Jesús le estaba diciendo: recuerden mi entrega, recuerden mi sacrificio, recuerden mi pacto. No recuerden las cosas lindas, recuerden que hacer en memoria mía significa no mirar hacia atrás con nostalgia, sino mirar hacia adelante con un compromiso. Con saber que esa memoria no era recordar un evento, era tener identidad de lo que está sucediendo. Memoria no era recordar esa cena con la comida, era recordar una forma de vivir, una forma de amar, una forma de manejarse, una forma de honrar a Dios, incluso en los momentos difíciles. Hacer memoria no era cada vez que se sienten a esta mesa: acuérdense de todo lo que hablamos. Recuerden que yo me entregué. Recuerden que yo padecí. Y ustedes están llamados a tener esa misma entrega. Están llamados a ser mis discípulos. Están llamados a vivir una vida distinta a las demás. Están llamados a vivir una vida en santidad, una vida que honre al Padre, una vida de un hijo obediente frente a su Padre. De poder decir: escrito está, y serle fiel a Dios frente a la tentación. Era Jesús de alguna forma decir: si estás sentado a mi mesa, si estás sentado conmigo, aceptá el mismo camino. Seguí el mismo camino. Yo me preguntaba en este tiempo, ¿cómo es que para nosotros significa, o qué nos significa para nosotros el hacer memoria de esto?
Cada vez que te sentás a la mesa, Jesús nos decía de una forma: recordá que yo me entregué. Hacer memoria no es recordar un evento bíblico una vez al año o cada primer sábado de cada mes. Hacer memoria es recordar quién sos, que sos hijo e hija de Dios. Y es recordar para qué vivís. Recordar a quién servís. Recordar el sacrificio de Jesús. Es recordar que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es recordar que no es tu llamado, es el llamado que Dios pone sobre tu vida. Que no son tus planes, es el plan de Dios en tu vida. Que no son tus propósitos, es el propósito de Dios manifestándose en tu vida. Hacer memoria es vivir entregado a Dios. Es vivir obediente a Dios. Es vivir disponible para Dios. Es vivir sirviéndolo a Dios. Es vivir imitando a Jesús en todo lo que hagamos. Vivir recordando que Él, al igual que ese pan, Jesús dijo, va a ser partido, quebrado por cada uno de nosotros. De la misma manera, sentir ese llamado de que, como decía Pablo, en Cristo también somos crucificados. Saber que vivimos para Él y vivimos por Él. Hacer las cosas en memoria de Dios, de Jesús, hacer las cosas en memoria de lo que Él está haciendo o lo que está por hacer, significa en nosotros vivir la misma vida que Él llevó. Buscar la santidad, buscar honrar a Dios, buscar ser fiel, ser obedientes, aunque te cueste la vida, aunque pierdas todo. Ser obediente, honrar el amor, el pacto que Dios está poniendo sobre nuestras vidas. En realmente vivir de acuerdo a lo que nosotros decimos con nuestra boca. De que si amamos a Dios, que si lo queremos poner en primer lugar, que si es lo más importante para nosotros, que eso se refleje en nuestra vida. Que se refleje en la forma que vivimos, en la forma que amamos, en la forma que interaccionamos con la gente, en la forma que levantamos a aquel que está caído, en la forma que podemos decirle a aquel que está sin esperanza, decirle, yo conozco al Cristo de la esperanza. Yo conozco a aquel que trae salvación. Yo conozco a aquel que puede darte la vida y vida en abundancia. La mesa también nos recuerda quién somos. Ya no somos extraños en esa mesa, somos hijos e hijas de Dios. Dejamos de ser sirvientes, dejamos de ser esclavos, dejamos de ser ajenos a Dios y nos convertimos en sus hijos a través de la fe. Entendemos que ya no nos juzga nuestro pasado, no nos juzgan nuestras faltas, no nos juzgan nuestro pecado, sino que realmente podemos encontrar en Él salvación y restauración en nuestra vida. Jesús entra en Jerusalén sabiendo exactamente lo que esperaba, sabiendo exactamente lo que iba a encontrar. Y yo sé que en esta semana Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Si realmente meditamos lo que Jesús nos está diciendo. Si realmente vivimos esa vida que Jesús vivió. Si honramos realmente eso que Él nos decía, hagan esto en memoria de mí. Si aprendemos a ponerlo en primer lugar, no solamente de palabras, sino de corazón y de actos. Él mismo sabía que muchos de esos que gritaban Hosana, lo terminarían crucificando. Sabía que la multitud que lo celebraba lo abandonaría. Y yo te invito a que pienses en esta semana. ¿Cuál es tu actitud frente a ese Dios, a ese Jesús que está entrando en Jerusalén? ¿Cuál es eso que vos estás recordando en tu corazón?
¿Estás recordando solamente un momento en la historia o estás viviendo y recordando y honrando ese sacrificio de Jesús en la cruz todos los días de tu vida? Entró Jesús sin negociar. Entró tal vez con miedo porque era hombre, pero a pesar de su miedo, Él tenía una misión. Él venía a reconciliarnos con nuestro Padre. Él venía a cumplir la profecía, a llevarse los pecados, a pagar el precio por nuestras faltas. Él entró porque había decidido ir hasta el final. Hasta el final de la historia, Cristo está a nuestro lado. Y Él decidió ir hasta el final, que era la cruz, morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Y esa misma noche, en ese cuarto pequeño, con las ventanas cerradas, en medio de esa comida, Jesús vuelve a mostrar ese mismo amor. Jesús reparte el pan, entrega la copa a cada uno. Y lo que me encanta de Jesús, y me imagino que cada vez que Él entregaba la copa y hablaba del pan, Él debía mirar a cada uno de sus discípulos a los ojos. Y Él sabía que cuando le daba la copa a Pedro y le daba el pan, Él sabía que Pedro le iba a traicionar. Cuando miraba a Tomás, Él sabía que iba a dudar. Cuando lo miraba a Judas, Él sabía que lo iba a entregar. Pero a pesar de sus faltas, a pesar de quiénes eran, a pesar de que sabiendo sus fortalezas, sus dificultades, sus luchas, sabiendo las traiciones, las dudas, las heridas, aún así Jesús los invita a su mesa. Y a pesar de cada una de nuestras faltas, a pesar de cada una de nuestras limitaciones, a pesar de cada una de nuestras dudas, de nuestras heridas, de nuestras debilidades, hoy Jesús te invita a su mesa. Le voy a pedir al grupo de música si puede pasar. Y lo que me llama la atención de esto que estamos leyendo es que la mesa no es un premio para aquellos que hicieron todo bien. La mesa no es un lugar para aquellos que miran de afuera. La mesa es para los que están dispuestos a ser transformados por Él. Cada uno de sus discípulos tenía una falla. Cada uno de sus discípulos tenía limitaciones, tenía temor. Cada uno de ellos había fallado y tal vez se habían embarrado porque si miramos un poco la historia, unos minutos antes estaban discutiendo quién era el más grande que ellos. Y quién va a estar y iba a tener un lugar en el reino y quién va a estar más cerca de Jesús y más cerca de Dios. Y estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser mayor que al otro. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, Jesús no mira sus faltas. Jesús mira en su corazón. Y de alguna forma nos dice que la mesa era para los que dicen, Jesús, yo no soy perfecto, pero quiero ser tuyo. La mesa no es para los perfectos. La mesa es para los que reconocen que no tengo todo resuelto y necesito de un Salvador. La mesa es para los que reconocen y admiten que no siempre vivo como debería, pero quiero caminar de acuerdo a tu palabra. La mesa es para los que se animan a decir, Jesús, acá estoy. Formame, cambiame, usame, moldeame de acuerdo a tu voluntad. Porque la mesa no es como a veces lo entendemos y lo hacemos como un ritual de entregar un pan, una copa y acordarnos de lo que pasó. La mesa es un espejo donde Dios se refleja.
La mesa es un pacto que Dios hace con nosotros. La mesa es un llamado que Dios pone sobre nuestras vidas. Y hoy Jesús, al igual que esos discípulos en esa noche, vuelve a mirarte a los ojos, a cada uno de nosotros. No para condenarnos, no para decirnos hiciste todo mal, sino para recordarte quién sos y quién podés llegar a ser si dejas que Él obre en tu vida y te cambie. Ya no sos pecador si has entregado tu vida a Él. Si has decidido caminar de acuerdo a su voluntad, como puedas, a los ponchazos, cayéndote, fallando. Pero estás caminando de acuerdo a lo que Él te llama. Jesús entró a Jerusalén por vos. Podría haber sido a otro lado. Sabiendo lo que esperaba, Él decidió seguir adelante. Él entró por vos. Se sentó a esa mesa a compartir con sus discípulos por vos. Fue hasta el final por vos. Y de alguna forma, Él nos invita a terminar nuestra vida, nuestro camino, hasta ir hasta el final por Él. A terminar nuestra vida, a terminar nuestra carrera, como Pablo dice en la palabra, a ser fiel a Él hasta el final. No para que recordar un momento, no para contar anécdotas, no para que sientas algo, sino para que vivas de acuerdo a su palabra. No para que repitas un acto, sino para que abraces ese pacto que Dios hace con vos. Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo hasta el fin de los tiempos. No caminamos solos en este lugar. Caminamos a su lado. Y la pregunta no es si sos digno de tal sacrificio. La pregunta tal vez es si estás dispuesto a recibir ese sacrificio. Él lo da y da salvación a aquellos que la buscan. Él da amor a aquellos que lo quieren recibir. Él murió por nuestros pecados, pero hay muchos que no han querido aceptar ese regalo. Él está dispuesto si vos estás dispuesto. Si estás dispuesto a que Él transforme tu vida, a que Él cambie tu corazón, a que aprendas a dispuesto a caminar de acuerdo a su palabra, como alguien que ama a Cristo. Dispuesto a que tu historia tenga de alguna forma un final distinto. No un final de muerte, sino de vida eterna. Un final donde Jesús entró en Jerusalén, donde puso esa mesa, donde preparó y partió el pan, donde entregó la copa y donde Él abrió camino. Y creo que esta temporada es una decisión personal realmente de querer caminar a su lado, de sentarte a esa mesa y poder recibir lo que Él tiene para vos. A pesar de tus fallas, a pesar de tus dificultades, poder recordar lo que Él hizo, no como un hecho histórico, no como un hecho porque la Biblia lo dice, sino un hecho en el cual recordás quién sos, a quién perteneces y a quién servís. Eso es lo hermoso de poder recordar lo que Jesús hizo, de que Él compró nuestras vidas. Él pagó el precio con su vida para que hoy tengamos vida y vida en abundancia. Honremos ese sacrificio, honremos ese pacto. Recordemos día tras día y vivamos de acuerdo a ese pacto, a ese amor que Él dio todo por nosotros, para que realmente hoy pudiéramos estar en este lugar. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje.
Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.